El general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado en su casa de Buenos Aires. Esa misma noche, en un sótano a 400 kilómetros de la capital, sus secuestradores le informaron: General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. 2 días más tarde, el juicio concluía con una sentencia de muerte. El asesinato del expresidente fue la carta de presentación de la organización guerrillera Montoneros, que implantaría su método de resistencia armada durante la década del 70. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado derrocó al presidente argentino Juan Domingo Perón. La autodenominada Revolución Libertadora colocó al general Eduardo Lonardi en el poder. 2 meses más tarde, Lonardi era reemplazado por otro líder de la Libertadora, un general cordobés de 52 años llamado Pedro Eugenio Aramburu. Durante su gobierno, Aramburu dictó una serie de medidas tendientes a reducir el poder del movimiento peronista en todos los ámbitos de la sociedad. El peronismo quedó proscripto y sus dirigentes fueron inhabilitados y perseguidos. El 9 de junio de 1956 tuvo lugar la primera acción armada por el regreso de Perón y provino de sectores militares. Fue el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Valle. Aramburu decretó la ley marcial y firmó los decretos 10.363 y 10.364. Con ellos condenaba a muerte a los militares y civiles sublevados. Como resultado, 27 personas fueron fusiladas sin juicio previo. Esta acción le costaría la vida al propio Aramburu 14 años más tarde. Bueno, Aramburu pertenece a una época trágica de una Argentina terriblemente dividida. En esa Argentina terriblemente dividida, el movimiento popular, fundamentalmente el peronismo, todo lo que había sufrido eran violencias y agresiones expresadas en persecuciones, en secuestros, en muertes, en proscripciones, inclusive la imposible de pronunciar el nombre de Perón. Eso estaba simbolizado para el peronismo en 2 nombres fundamentalmente: Aramburu y Rojas. Aramburu, el fusilador, el responsable del gobierno de la dictadura de 1956, el que después de los levantamientos cívico-militares del año 56 fusiló a los militantes populares, el responsable de la represión, y Rojas era la figura también odiada a ese mismo nivel. De modo tal que ese hecho para una gran franja del peronismo significó una reivindicación histórica desde ese punto de vista, en ese marco de la tragedia que significó esta división para el pueblo argentino. Yo tenía un trato cotidiano con él, y siempre hay temas que no se deben tocar, no se pueden tocar, pero hay ocasiones en que uno se puede acercar más al tema. Entonces, no me acuerdo por qué, serían los años poco antes de la muerte de él, del asesinato, yo le pregunté, no sé, así tangencialmente, si hablaron de los fusilamientos y si se sabía que Aramburu no había estado el día ese acá en Buenos Aires. Y yo sabía, además, por otras cosas, que esas cosas están ordenadas en caja de hierro, el plan Conintes. Así que el oficial de guardia habla el plan Conintes y dice, si pasa tal cosa, haga tal cosa. Dado A, tiene que ser B. Entonces se procedió ahí con el plan Conintes, que ya había dictado
Perón primero y Frondizi después. No fue un invento de la Revolución Libertadora ese. Así que yo sabía que en realidad no tenía las manos en la masa Aramburu. Así que yo me acerqué y dije, ¿qué tiene que ver este? Al final, ¿cómo fue la cosa general, no? Fue la contestación más dura que yo recibí en mi vida. Me dijo, vea, el responsable de los fusilamientos soy yo. Y de esto no me habla nunca más. Otra medida que se volvería en su contra fue el traslado de los restos de la mujer de Perón en forma secreta. El cadáver embalsamado de Evita se hallaba en la Confederación General del Trabajo. Aramburu consideró que podía ser origen de disturbios y lo sacó de allí sin que se supiera más de él. El general Aramburu prometió elecciones presidenciales para principios de 1958. Mediante un pacto con Perón, cuyo partido continuaba proscripto, Arturo Frondizi resultó vencedor y tomó el mando de manos de Aramburu. A pesar de haberse retirado como militar, Pedro Eugenio Aramburu no se alejó de la política. Intentó convertirse en líder de una coalición cívico-militar que incluiría a dirigentes sindicales peronistas dispuestos a negociar. Suponía que de esta forma evitaría las reacciones violentas por el regreso de Perón. Aramburu era la única figura de recambio del régimen, o sea, era la única figura que tenía el consenso, por supuesto, del establishment, el consenso del partido militar y el consenso de amplios sectores de la clase media que en ese momento eran opositores al gobierno militar, no peronistas me refiero. Y realmente yo creo que era la única figura que tenía en ese momento el régimen como para hacer un recambio, salir, digamos, de ese brete que significaba la dictadura, que estaba muy acosada por todos los movimientos populares y muy desgastada frente a la opinión pública. En los años 62 aproximadamente, yo no lo conocía a Aramburu, le advierto en este momento, pero por información que tenía, algún grupo de gente, con un fenómeno muy repetido en la Argentina, no hay candidatos potables, lo impulsaron al general Aramburu que se presentara como candidato. Él tenía una carta, varias cartas en contra, por decir así, pero una carta a favor, y es que aquella famosa frase que cuando le prometió entregar el poder a Frondizi, ni un minuto antes ni un minuto después, cumplió su palabra y la entregó, a pesar de que había muchas presiones, ¿no? Y proveniente del sector gorila, por decir así, de no entregarle el poder a Frondizi. Aramburu creó la Unión del Pueblo Argentino, UDELPA, y se presentó como candidato a presidente en las elecciones de 1963. En las mismas resultó ganador el radical Arturo Illia. El partido de Aramburu obtuvo casi el 14% de los votos. Tres años más tarde, el 28 de junio de 1966, Arturo Illia fue derrocado por un nuevo golpe militar, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Aramburu continuaba con su proyecto de formar una coalición con civiles, y esto lo convertía en un opositor. Hacia fines de la década del 60, el panorama de la política argentina se había modificado radicalmente. Habían surgido numerosos grupos que se oponían al régimen de una forma cada vez más violenta. En 1969, las protestas de estudiantes y obreros concluyeron en la rebelión popular conocida como el Cordobazo. Por esa época hacían su aparición agrupaciones armadas que centrarían su resistencia política en la guerrilla urbana. Uno de estos grupos era Montoneros. Estaba integrado por jóvenes que provenían mayormente de agrupaciones católicas y peronistas revolucionarias.
Algunos de ellos eran Fernando Abal Medina, Mario Firmenich, Carlos Ramos, Carlos Capuano Martínez y Norma Arrostito. Para ellos, la resistencia armada era la única forma en que podían lograr sus objetivos: el regreso de Perón y el fin de la dictadura militar. En ese momento, para 1970, lo único que une al peronismo son elementos míticos y utópicos. O sea, el mito del gobierno peronista, el mito del bienestar, el mito de Evita y la utopía del retorno de Perón. Esto es realmente lo único que une a todo ese gran movimiento. Digamos que a este gran movimiento lo une la subjetividad. Y la lucha armada para los montoneros originales no era tanto la formación de un ejército popular ni la guerra popular y prolongada, sino básicamente actuar sobre la subjetividad de ese movimiento. Es decir, de repente poder plantear, bueno, aquí hay gente dispuesta a jugarse la vida y hay un pueblo que también puede llegar a jugarse la vida en función de la lucha por sus intereses, por su bienestar. En 1969, los montoneros comenzaron a planear su primera acción importante: el secuestro del expresidente Pedro Eugenio Aramburu. Sería una forma de vengar a los peronistas fusilados en 1956. Además, esperaban que Aramburu les dijera dónde estaba el cadáver de Eva Perón. Lo que simbolizó de alguna forma es que el pueblo estaba dispuesto a responder a la violencia que había padecido históricamente de un modo semejante, y significó para Montoneros que de un solo hecho aparecía en la vida pública argentina con una identificación política muy clara, la identificación con el movimiento popular perseguido, proscripto, que era el peronismo. La decisión de Ramos, Firmenich, Abal Medina, de empezar con una acción de alta resonancia y sobre todo de alto impacto político, porque Aramburu no era solamente el representante de la revolución fusiladora, el responsable directo del fusilamiento de Valle, el que había apadrinado los fusilamientos de León Suárez. Digamos, no era solamente el símbolo de la represión del 55. Aramburu era el tipo que quería volver al juego político como si él fuera un liberal.